El músculo semiespinoso de la cabeza tiene origen en la apófisis transversa de las vértebras T6 a T12. Su inserción es por la apófisis espinosa de las vértebras C6 a la T4. La inervación es de los ramos dorsales de los nervios espinales. La acción que va a realizar este músculo va a ser la extensión de la columna vertebral y el suministro de sangre va a ser por medio de la arteria cervical profunda, rama descendente de la arteria occipital y arterias intercostales posteriores. Los músculos espléneos se dividen en dos, principalmente el cervical, que tiene origen en la apófisis espinosa de las vértebras T3 a T6. Su inserción es en la apófisis transversa de las vértebras C1 a C3. Su inervación es por medio de las ramas dorsales de los nervios C1 a C6. La acción que va a realizar este músculo es la extensión y flexión lateral del cuello y la columna vertebral, rotación ipsilateral de la cabeza, y el suministro de sangre es por medio de la arteria occipital y arteria cervical transversa. En el caso del músculo espléneo de la cabeza, tiene su origen en la mitad inferior del ligamento nucal y apófisis espinosas de las vértebras C7 a T3. Su inserción es en la apófisis mastoides del hueso temporal y la superficie rugosa del hueso occipital. Su inervación es por medio de las ramas dorsales de los nervios cervicales medios. Y la acción que va a realizar es la extensión y flexión lateral del cuello y la columna vertebral, al igual que rotación ipsilateral de la cabeza. Su suministro de sangre o irrigación es por medio de las ramas musculares de la aorta. El músculo platisma tiene origen en la fascia que cubre las partes superiores del pectoral mayor y el deltoides. Su inserción es en la mandíbula y el tejido subcutáneo de la parte inferior de la cara. Su inervación es por medio del nervio facial NC7 y la rama cervical. La acción que va a tener este músculo va a ser depresión de las comisuras de la boca, elevación de la piel del cuello cuando los dientes están apretados, y su irrigación es por medio de la arteria facial o arteria submentoniana. Tenemos un grupo de 4 músculos, comenzando con el músculo oblicuo mayor de la cabeza, el cual tiene origen en la cara superior de la apófisis transversa del atlas C1. Su inserción es por medio del hueso occipital entre las líneas nucales superior e inferior. La inervación es en la división primaria posterior de los nervios espinales. Y la acción que va a tener este músculo va a ser la extensión y flexión lateral del cuello y la columna vertebral, rotación ipsilateral de la cabeza. Su irrigación es por medio de la arteria vertebral y rama descendente profunda de la arteria occipital. Luego tenemos el recto posterior mayor de la cabeza, el cual tiene origen en la apófisis espinosa del axis C2. Su inserción es en la parte lateral de la línea nucal inferior del hueso occipital. Su inervación en la división primaria posterior de los nervios espinales o ramo dorsal de C1. Su acción es la extensión del cuello y la columna vertebral o la rotación ipsilateral de la cabeza. Su irrigación es por medio de la arteria occipital. Luego tenemos el recto posterior menor de la cabeza. Este tiene origen en el tubérculo en el arco posterior del atlas C1. Su inserción es parte medial de la línea nucal inferior del hueso occipital y la superficie entre este hueso y el foramen magno. Su inervación es en la rama de la división primaria dorsal del nervio suboccipital. Su acción es la extensión del cuello y la columna vertebral. Además, se considera que tiene una función sensorial. Su irrigación es por medio de la arteria vertebral y rama descendente profunda de la arteria occipital. Finalmente, tenemos el músculo oblicuo menor de la cabeza, el cual tiene origen en el vértice de la apófisis espinosa del axis C2. Su inserción es en la parte interior y dorsal de la apófisis transversa del atlas C1. La inervación es en la división primaria posterior de los nervios espinales y su acción es rotación ipsilateral de la cabeza, extensión y flexión lateral del cuello y la columna vertebral. Finalmente, su irrigación es por la arteria vertebral y rama descendente profunda de la arteria occipital. El músculo digástrico tiene origen en el borde inferior de la mandíbula cerca de la sínfisis. Su inserción es en el tendón común sobre el hueso hioides. La inervación es en el nervio trigémino NC5
o rama miloioidea. Su acción es la depresión y retracción de la mandíbula, elevación del hueso ioides, y su irrigación va a ser por medio de la arteria facial por la rama submentoniana. El músculo miloioideo tiene origen en la línea miloioidea sobre la cara interna de la mandíbula. Su inserción es en el cuerpo del hueso ioides y rafe mediano entre ambos músculos. Su inervación es en el nervio trigémino, nervio 5, rama miloioidea. Acción es elevación del suelo de la boca y del hueso ioides, además de depresión y retracción de la mandíbula. Su irrigación es por medio de la arteria alveolar inferior, rama miloioidea. El músculo genoioideo tiene origen en la espina mentoniana inferior de la mandíbula. Su inserción es en el cuerpo anterior del hueso ioides. La inervación es en la C1 a través del nervio hipogloso, y la acción que va a tener es la elevación del hueso ioides, depresión y retracción de la mandíbula. Su irrigación es por medio de la arteria lingual. El músculo esternocleidomastoideo tiene origen en la parte superior de la superficie anterior del manubrio y el borde superior y la superficie anterior del tercio medial de la clavícula. Su inserción es en la cara lateral de la apófisis mastoide y línea nucal del hueso occipital. Su inervación es en el nervio accesorio, ramas de las divisiones anteriores de los nervios C2 y C3. Su acción es la flexión lateral y extensión del cuello, además de rotación contralateral de la cabeza y flexión lateral de la columna vertebral. Su irrigación es por medio de la arteria occipital y arteria tiroidea superior. El músculo esternoioideo tiene origen en la superficie posterior del esternón, extremidad interna de la clavícula y ligamento esternoclavicular posterior. Su inserción es en el borde inferior del hueso ioides, su inervación en el asa cervical. Su acción es la depresión del hueso ioides, la laringe y la mandíbula. Y finalmente, su irrigación es en la arteria tiroidea superior. El músculo estiloideo tiene origen en las caras trasera y lateral de la apófisis estiloides. Su inserción es en el cuerpo del hueso ioides. Su inervación es por medio del nervio facial y su acción va a ser la elevación del hueso ioides, depresión y retracción de la mandíbula. Su irrigación es por medio de la arteria tiroidea superior y arteria lingual, en la rama suprayoidea. El músculo moioideo tiene origen en el borde superior de la escápula. Su inserción es en el borde inferior del cuerpo del hueso ioides. La inervación es por medio de las ramas de los nervios espinales C1 a C3. Su acción es la depresión del hueso ioides y de la mandíbula. Su irrigación va a ser por medio de la arteria infrayoidea, rama de la arteria tiroidea superior, arteria lingual, rama suprayoidea y arteria cervical superior. El músculo tiroideo tiene origen en la línea oblicua en el lado del cartílago tiroideo. Su inserción es en el borde inferior del cuerpo y astas mayores del hueso ioides. Su inervación es por medio de la rama anterior de C1, a través del nervio hipogloso. Su acción es la elevación del cartílago tiroideo, además de la depresión del hueso ioides y de la mandíbula. Su irrigación es por medio de la arteria tiroidea superior. El músculo esternotiroideo tiene origen en la superficie posterior del esternón. Su inserción es en la línea oblicua en el lado de la lámina del cartílago tiroides. Su inervación es en el asa cervical. Y su acción es la depresión del cartílago tiroides y la mandíbula. Además, su irrigación es por medio de la arteria tiroidea superior. Finalmente tenemos el músculo trapecio, el cual tiene origen en el hueso occipital, ligamento nucal y apófisis espinosas de las vértebras C7 a T12. Su inserción es en el tercio lateral de la clavícula y el acromión y la espina de la escápula. Su inervación es en el nervio accesorio y plexo cervical C3 y C4. Su acción es que las fibras superiores ayuden en la elevación y rotación ascendente de la escápula y en la extensión y flexión lateral del cuello. Las fibras medias ayudan en la aducción de la escápula. Las fibras interiores ayudan en la depresión y rotación ascendente de la escápula. Su irrigación es por medio de la arteria transversal cervical.